Muy bien, estamos entonces en Romanos capítulo 13, donde acabamos de leer: sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. ¿Qué más dice? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué dice? Establecidas. ¿Qué dice el versículo 2? Quien se opone a la autoridad se opone a lo que Dios ha establecido. Qué importante es eso, hermano. ¿Sabe? Cuando yo era adolescente decía quisiera ya ser mayor de edad para largarme de la casa y hacer lo que me da la gana. Así pensábamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Sobre todo cuando la mamá nos daba una cueriza, decíamos, pero ya voy a ser mayor de edad y me largo. Y podré hacer lo que yo quiera. Pero eso es una utopía, ¿sí? Eso no existe. Mientras usted viva en este mundo, ¿sí? Hay leyes que usted tiene que cumplir y hay autoridades que usted tiene que respetar. Si no lo hace, usted va a sentir el castigo, el peso de la ley. ¿Amén? Usted no puede manejar y pasarse una luz roja o un pare, parquearse donde usted quiera, a lo mejor en un lugar prohibido, va a ser sancionado, porque existe una autoridad, existen leyes. Si usted dice, bueno, salgo de mi país y ya no tengo que someterme a la Constitución y las leyes, bueno, cada país tiene sus constituciones, sus leyes, ¿sí? Cuando estuve en Perú y me tocó una vez manejar un vehículo, yo decía, bueno, ¿cómo son las leyes de aquí, no? ¿Sí? Ya que donde yo estaba no había señalización, ¿sí? Estuve en un lugar en Piura y no había señalización. Entonces, un guayaquileño que está acostumbrado a tanta señalización, manejar en un lugar donde no había señalización no sabía qué hacer, ¿sí? Así que ahí era la ley de ceder el paso, algo que acá en el Ecuador no existe. Aquí nadie le va a ceder el paso. Aquí es la ley del más vivo y se le cruza y se le adelanta, ¿sí? Allá no, el primero que llegaba, el otro le cedía el paso porque no había señalización o semáforos en ciertos lugares. Entonces, en cualquier lugar que usted vaya, va a encontrar que existen leyes, que existe una autoridad que usted tiene que reconocer y respetar. Por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Aquí hay algo interesante que tenemos que sacarlo a relucir, ¿verdad? Si bien el consejo para nosotros es que nos sometamos, ¿sí?, a toda autoridad. La palabra someterse, hipotazo en griego, significa sujetarse, subordinar, obedecer, también subyugarse a esa autoridad, ¿no? Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Esto qué significa? Todas las autoridades vienen de parte de Dios. Entonces Dios es la fuente de toda autoridad. Amén. Es como en casa, el papá, ¿verdad? Le dice al hijo menor, tú vas a barrer, tú vas a lavar los platos, tú vas a hacer esto. Y al mayor le dice, tú vas a cuidar a tus hermanitos, y va designando ahí tareas, pero también autoridad, ¿sí? Y él como cabeza del hogar, como papá, ¿sí?, establece límites en esa autoridad. ¿Sí? Tú puedes reprender a tu hermano, pero no le puedes pegar, lo que me avisas a mí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el mayor cogió y le dio duro al menor? ¿Sí? Viene el papá y lo castiga. Entonces el papá determina tareas, pero también límites de autoridad. Él es la fuente de autoridad en esa casa. Pero en todo el universo, en toda la creación, ¿cuál es la fuente de autoridad? Y vemos aquí que es Dios. ¿Sí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, quien ha puesto esa autoridad, quien ha delegado esa autoridad, quien ha instituido esa autoridad es Dios. Amén. Solamente Dios es el único, altísimo. Sobre Él no hay nadie. Él está sobre todo. Amén. Dios no se sujeta a ninguna autoridad. Él es la suprema autoridad. Amén. No hay otra autoridad que esté por encima de Dios. Por eso Dios es la fuente de toda autoridad.
Él ha creado el universo, Él ha creado todas las cosas y le ha puesto leyes, ¿sí? Cuando uno aprende a conducir, le enseñan la ley de la gravedad, ¿sí? Le enseñan otro tipo de leyes, ¿verdad? Que usted tiene que sabérselas para no cometer accidentes, ¿sí? La fuerza centrífuga, por ejemplo, ¿no? Si usted va recto y de pronto hay una curva bien cerrada y usted no baja la velocidad, aunque usted gire el carro, la fuerza centrífuga lo va a llevar fuera de su dirección, ¿sí? Entonces usted tiene que bajar la velocidad para que la fuerza centrífuga no lo saque de la carretera, ¿sí? La gravedad, ¿sí? Tiene que ver con la atracción hacia la tierra, ¿sí? Si usted ignora eso, ¿verdad? ¿Sí? Y camina en un edificio y luego lo pisa en el vacío, ¿qué sucede? La gravedad lo mata, ¿sí? Perdón, se va al fondo, como yo, porque se me nota. Y así, hay leyes naturales, hay leyes físicas, pero también hay leyes para nosotros como criaturas, ¿sí? Que Dios ha establecido como fuente de toda autoridad. Amén. Es importante que usted tenga bien claro eso. Dios es la fuente de toda autoridad. Entonces, en el griego dice hipoteu, ¿sí? Viene de parte de Dios, bajo su consentimiento, bajo su voluntad, de parte de Dios. Él es la fuente de toda autoridad. Por eso, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Él es la fuente. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, Dios es el que delega, el que designa esa autoridad. ¿Amén? ¿Me explica? Dice también la palabra tetagmene en el griego, significa rango, posición, nivel. Dios es el que constituye los niveles de autoridad, ¿sí? Incluso en el cielo, ¿verdad? ¿Sí? Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿sí? Hay principados, hay potestades, ¿sí? Entonces Dios ha puesto esos rangos de autoridad, ¿sí? Por ejemplo, los arcángeles, ¿sí? Ángel significa príncipe, son los príncipes de los ángeles, sus capitanes, sus generales, ¿sí? ¿Se acuerdan de Miguel Arcángel, verdad? ¿Sí? El que le dijo a Daniel, yo soy Miguel, que pelea por tu pueblo, ¿sí? Es un arcángel, es el príncipe de los ángeles. Esos niveles de autoridad, esos rangos, dice que es Dios quien lo ha establecido. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, ¿sí? A lo puesto por Dios. Y aquí la palabra resiste es diatege, que significa orden, significa algo instituido, un nombramiento que Dios le da, ¿sí? En la palabra anterior, rango, es como decir cuando los ejércitos están, ¿verdad? Soldados, cabos, sargentos, suboficiales, ponen rangos. Acá algo tiene que ver con nombramiento, con institución. Dios es el que ha dado ese nombramiento, ese rango. Él ha instituido esa autoridad para que nosotros la obedezcamos, la respetemos, nos sometamos. Si usted se opone a esa autoridad, usted se está oponiendo a Dios mismo. Amén. A Dios. Sí, como que el hijo menor le dice al hermano mayor, a mí no me importa lo que mi papá haya dicho, igual me como las galletas. ¿Sí? Cuando llega el papá, que le dice, cuando desobedeciste a tu hermano, me desobedeciste a mí, porque yo le delegué esa autoridad. Y ahora, ¿quién ejerce el castigo? El papá. Entonces, asimismo Dios, al ser Él quien pone la autoridad, Él es la fuente de toda autoridad, Él instituye la autoridad, Él designa la autoridad, Él da rangos, niveles de autoridad, ¿sí? Y esa autoridad tiene que juzgar. Pero cuando esa autoridad no juzga porque es irrespetada, desconocida, quien va a juzgar ahora, ¿quién es? Dios. Amén. Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Hay personas que dicen, bueno, yo no creo en Dios, a mí no me importa nada saber de Dios, lo que Dios haga, yo no quiero saber nada. Esas personas ignoran que un día van a estar cara a cara con Dios y tendrán que rendirle cuentas a Dios. Y usted no puede escapar de eso, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con el presidente de Estados Unidos ni con el de Rusia, ¿sí? No tengo nada que ver. A menos que esté dentro de su territorio, ahí sí. Pero acá no tengo nada que ver y sé que nunca voy a rendirle cuentas a ellos, ¿sí? A menos que me vaya a su país y haga algo ilícito. Pero Dios sí, Él es el dueño de todo el universo, de todo lo creado.
y todas sus criaturas, cada uno de nosotros, un día estaremos cara a cara con Dios, ¿sí? Y entonces, usted dirá, pero es que yo no sabía, es que no, demasiado tarde, ¿sí? El ignorar la ley no le exime de recibir el castigo de la ley, ¿sí? Usted no puede decir, es que yo no sabía que es prohibido pasarse una roja. Igual, cometió una falta y tiene que pagar el castigo. ¿Amén? Entonces usted no puede decir, no, la gente dice, yo me muero y ahí se acaba todo. Otro dice, no, yo me reencarno, o cuántas cosas. No, dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Un día usted va a estar en la presencia de Dios, cara a cara con la fuente de toda autoridad. Y usted no va a decir ahí, yo no fui, yo no supe, yo no hice, ¿sí? Porque Dios es el Dios omnisciente, que lo sabe todo. Él es Dios omnipresente. Creo que ahí va a haber una pantalla gigante. No, yo nunca hice eso. Mira, ahí está. Tal día, tal hora lo hiciste. ¿Sí? No hay excusa. Entonces dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Los hermanos, a lo mejor ustedes, qué sé yo, fans de algún presidente, muy amigo del alcalde, respeta mucho a las autoridades, respeta mucho a la policía y todo muy bien, es un excelente ciudadano, pero usted vive sin Dios, ignorando a Dios, desconociendo a Dios y sus leyes. Entonces ahí está el problema. Hay un salmo que dice, en el impío no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Viven como si Dios no existiera. Sí, pagan sus impuestos, son buenos ciudadanos, pero viven una vida como si Dios no existiera. ¿Sí? No quebrantan ninguna ley terrenal, pero pisotean todas las leyes espirituales. ¿Sí? Viven en adulterio, hacen cuantas cosas. Y no les importa, mientras aquí terrenalmente no quebranten ninguna ley, creen que van a escapar de la ley espiritual. Y no es así. Entonces, por eso es importante esto de la autoridad. Porque Dios es la fuente de toda autoridad. Y aunque usted pisotee todas las autoridades, un día va a estar cara a cara con Dios, el que puso a esas autoridades, y usted va a ser juzgado por sus actos. Amén. Por eso es importante lo que estamos hablando acerca de la autoridad. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Yo estoy persiguiendo a los del camino. No, a mí me estás persiguiendo, ¿sí? Decíamos nosotros en la escuela, si es con él, es conmigo, ¿verdad? Sí, a mí me persigues, ¿sí? Él estaba persiguiendo a los siervos del Señor, que Dios había puesto como autoridad para predicar el Evangelio. Pero él estaba persiguiendo realmente a Jesús. Y por eso le dice, a mí me persigues. ¿Sí? El Señor dijo, lo que hagas con uno de estos pequeños, lo haces conmigo, lo haces a mí. Por eso es importante entender esto, hermano. Dios es la fuente de toda autoridad. Si usted se opone a esa autoridad, ¿sí? Algunos se oponen a la autoridad de sus padres, dicen, usted no se mete en mi vida, usted ya vivió. ¿Sí? Yo tengo 18 años, ahora sí ya no tiene nada que meterse en mi vida. Mientras vivas, es tu padre y es tu autoridad. Amén. Es tu autoridad aunque tengas los años que tengas. ¿Sí? Es tu autoridad. Mientras vivas, tus padres, mientras vivan ellos, son tu autoridad. Amén. Hoy en día está de moda, de eso también vamos a hablar, la liberación femenina, ¿verdad? ¿Sí? Donde ahora la que quiere mandar en casa es la esposa y pisotean a quien es la cabeza puesta por Dios, que es el esposo. Es un tema muy difícil de hablar y muy profundo, porque hoy en día esto de la igualdad de género y la liberación femenina es algo tremendo y está metido en la iglesia, ¿sí? Donde se pisotea a la cabeza del hogar, que es el hombre. Amén. No, es que no es cabeza, es un cabezón, pero Dios lo puso, ¿sí? Dios lo puso como cabeza, usted tiene que respetar. Entonces, usted no puede decir, yo soy cristiana, Jesucristo es mi Señor, pero desconozco la autoridad de mi esposo. Usted ya está en apostasía. Amén. En el momento que usted pisotea la autoridad de su esposo, usted está en apostasía, porque usted está resistiendo a Dios. Y resistir a Dios es lo que se llama iniquidad. El diablo es inicuo. ¿Qué significa inicuo? Pone el puño en el rostro de Dios. Eso es iniquidad. Es desafiar a Dios, poner el puño en su rostro. Eso es iniquidad. Y la palabra resistir implica eso. Encararle, decir, no me importa tu autoridad, yo desafío tu autoridad.
Y eso hace una esposa cuando pisotea la autoridad de su esposo. Está pisoteando al mismo fuente de autoridad que es Dios. Miren lo serio que es este asunto. Amén. Y aquí no estamos haciendo propaganda al machismo, ¿no? Porque dice la Biblia que así como Cristo dio su vida por la iglesia, así tiene que el hombre dar su vida por la esposa. ¿Sí? Poner el pecho a las balas. Amén. Entonces, no es que haya un machismo aquí, porque dice que el hombre tiene que amar como a su propio cuerpo a su esposa y no ser áspero con ella. Entonces, hay un equilibrio, pero estamos hablando solo de un elemento que es la autoridad. Entonces, cuando usted pisotea la autoridad de sus padres, de su esposo, la autoridad de cualquier ley terrenal, ¿sí? Incluso la autoridad espiritual, ¿sí? Hay personas que le valen un pepino a los pastores, ¿sí? Ellos son ladrones, tal por cual. Y una vez me dijo alguien: usted no es mi pastor, ¿sí? Me lo dijo en esta iglesia anglicana, ¿sí? Usted no es mi pastor, el pastor es fulano de tal que fue antes aquí, ¿sí? Le guardaba lealtad a un pastor anterior. Y dije: no importa, yo no vine aquí a que me vean como su pastor. Cristo es el príncipe de los pastores. Pero amados hermanos, cuando usted pisotea incluso esa autoridad espiritual, usted está cayendo en iniquidad, usted está resistiendo a Dios. Y dice la Biblia: dura cosa es caer en manos de Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. Por eso es importante tener claro esta doctrina acerca de la autoridad. Dios es la fuente de toda autoridad. Yo le voy a mencionar algunos textos, no los vamos a buscar porque nos pasaríamos toda la tarde. En Génesis 18:25, Abraham llama al Señor el juez de toda la tierra. ¿Sí? Antes los reyes fungían como jueces, gobernaban y hacían justicia. Y Abraham llama al Señor el juez de toda la tierra. Amén. En Génesis 50:19, cuando los hermanos de José van a pedirle perdón y decirle: mira, ahora como Jacob, el papá murió, capaz que él se va a vengar porque lo vendimos ahí, lo quisimos matar, y le dicen: papá dijo que nos perdones, antes de morir dijo que nos perdones y perdónanos. Y él les dice: ¿qué les pasa? ¿Sí? No se preocupen, ¿acaso que yo estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien. Pero miren esas palabras: ¿acaso que estoy en lugar de Dios? Eso significa el único juez y el único que está en el trono para juzgar es Dios. Nosotros no podemos juzgar a nadie, ¿sí? ¿Por qué tú juzgas al siervo de otro? Si su amo quiere que esté en pie, estará en pie, pero tú ¿por qué tienes que juzgarlo? Dice. Entonces, nosotros no somos jueces, hermano. Amén. Para juzgar a nadie. El único juez es el que está en el trono y es Dios. Por eso José le dice a sus hermanos: ¿yo por qué tengo que vengarme de ustedes? Yo no estoy en lugar de Dios. Así que cuando usted juzga a alguien, usted está diciendo: Dios, quítate que yo me siento en tu trono. Y eso es resistir a Dios, y eso es iniquidad. Y el diablo quiso hacer eso. Dice: subiré a lo alto y levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo, dijo Satanás. Así que cuando usted juzga a alguien, usted está sacando a Dios del trono y usted se está sentando en el trono, entronándose ahí y juzgando. Y eso se llama resistir a Dios, ¿sí? Y si fuera Cristo y usted lo saca, eso se llama anticristo, ¿sí? El que toma el lugar de Cristo. Acá sería antiteú, el que toma el lugar de Dios, ¿sí? Y el diablo quiso hacer eso, ¿sí? Por eso fue lanzado del cielo. Entonces, Dios es el único juez porque es la fuente de toda autoridad. Amén. Él es el que pone las autoridades. En Éxodo 19:16 Él dice a Faraón: yo te he puesto para mostrar mi gloria a las naciones. Muchos dirían: pero ¿cómo? Dios puso al Faraón si era un rey pagano de un país pagano. ¿Cómo es que Dios puso a ese rey? ¿Sí? Él es el que pone los reyes. Amén. ¿Sí? Dice: yo te he puesto para mostrar mi gloria a todas las naciones. ¿Sí? Me encanta el texto de Primera de Crónicas, capítulo 29, cuando David hace una oración y exclama la grandeza del Señor y su majestad. Vamos a buscarlo. Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Ya lo tienen? Primera de Crónicas 29. Búsquenlo.
Vamos a leer desde el versículo 10. ¿Ya lo encontró? Primera de Crónicas, capítulo 29, dice desde el versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Miren cómo David reconoce la grandeza, la soberanía de Dios, que de Él es el poder, de Él es la autoridad, Él es la fuente de toda autoridad, Él es el que gobierna este universo, este mundo, todo está bajo su control. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tsunamis? Porque está escrito que eso tiene que haber, no porque a Dios se le fue de las manos. Amén. ¿Sí? Pero ¿por qué hay tanta violencia? Así está escrito. ¿Sí? Que eso va a suceder, y no es porque Dios lo ha causado, es el pecado en el corazón del hombre, ¿sí? Y Dios permite hasta que llegue el derramamiento de la copa, ¿sí? Y se vacíe la ira de Dios. Pero Él tiene el control absoluto de todo el universo. Todas las cosas proceden de Él, el poder, la autoridad, de Él es el reino, de Él es el gobierno, Él está en el trono. Amén. Qué palabras tan profundas la de David. Me encanta también Daniel capítulo 2. Vamos a ver ángel saliendo de Daniel. ¿Sí? A muchos les encanta, he escuchado decir esa palabra cuando hay elecciones, sobre todo, ¿no? Daniel capítulo 2, el versículo 20. ¿Ya lo tienen? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Amén. ¿Quién pone los reyes? ¿Quién los quita? Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sí? Había un presidente en Venezuela que se creía Highlander, el inmortal, ¿verdad? Hasta maldijo a Israel. ¿Dónde está ahora? Bajo tierra. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Él es la fuente de toda autoridad. ¿Quién puso al presidente Lazo? ¿Sí? ¿Quién puso a que se fue antes, verdad? Pero si Dios lo puso, ¿por qué son tan perversos, tan malos? ¿Sí? Para castigar la maldad. ¿Sí? Tristemente, no tengo temor a que lo escuchen, el pueblo venezolano es un pueblo muy arrogante. Muy arrogante. Allá el regalo de cumpleaños a una esposa era una liposucción, era una operación de esas carísimas. Y ahora tienen que mendigar. ¿Quién puso entonces a esos presidentes para castigar esa arrogancia? Dios. Y Ecuador no estamos lejos de eso. Amén. Cuando un pueblo se pone arrogante, Dios pone un presidente que lo lleve a humillarse. Amén. ¿Sí? Entonces, aunque sea el peor presidente que haya sido, Dios lo puso. ¿Sí? Dios lo puso. ¿Sí? No fue coincidencia, no fue mala suerte, no fue que algo falló. Dios lo puso. ¿Sí? Entonces, no podemos ignorar eso. ¿Sí? Una vez alguien dijo que el pueblo tiene el presidente que se lo merece. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Sí? Ponemos a tico tico, ponemos bailarinas, ponemos un poco de cosas en la asamblea, crean unas leyes aberrantes y luego vivimos las consecuencias. ¿Quién protestó cuando pusieron la ley de la tabla de la droga? Nadie. Y ahora vemos el resultado. ¿Quién protestó cuando sacaron la base de Manta, cuando quitaron toda la ayuda que teníamos para el narcotráfico? Nadie protestó. Hoy estamos sufriendo las consecuencias. ¿Amén? Entonces el pueblo tiene el gobierno que se merece.
Nosotros mismos creamos las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y culpamos a Dios? ¿Sí? No. Pero Dios es la fuente de toda autoridad. Más adelante, de Daniel capítulo 2, el versículo 37, dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Por qué él era ese rey tan poderoso en la época de Daniel? Porque Dios le había dado esa autoridad, Dios le había puesto en el reino. Más adelante, el capítulo 4, versículo 17. Daniel, capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna el reino de los hombres? El Dios Altísimo. Y que a quien Él quiere lo da. ¿Quién se lo dio el gobierno a Lazo? Que no nos guste, ¿sí? A quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres, ¿sí? Al más bajo de los hombres. O sea que Dios puso a Hitler, Dios puso a Benito Mussolini, Dios puso a Napoleón, ¿sí? Dios puso aún al más bajo de los hombres, ¿sí? Amén. Dios es la fuente de toda autoridad. Él pone reyes, Él saca reyes, Él gobierna el reino de los hombres. Y ahí mismo, el versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado, el rey Nabucodonosor, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Este rey se creía súper poderoso porque gobernaba desde la India hasta el África, Nabucodonosor. Y el Señor hizo así y se convirtió en una bestia, comía esta hierba, ¿sí? Para que vean, Él gobierna sobre los hombres. Los reyes pueden crecer muy poderosos, pero no, sobre ellos está Dios, ¿sí? Los pueden permitir que sigan ahí, los pueden quitar así. Amén, ¿sí? Hay personas que incluso han ganado las elecciones, ¿sí? Y han estado arrogantes y de pronto le hicieron fraude y pusieron a otro. Porque Dios hace lo que Él quiere. Amén. Dios hace lo que Él quiere. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojará y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Cuando el Espíritu Santo repite varias veces algo es porque es muy importante. Y lo repite también en el capítulo 5, versículo 21. Dice: y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Por eso predicábamos la vez pasada en aquel salmo que dice: Señor, yo miré la prosperidad de los impíos y tuve envidia y dije, ¿por qué yo sufro tanto y esa gente pasa gorda, muere feliz? Y Él dice: hasta que entrando a tu santuario entendí cuál es el fin de ellos. Y luego exclama el salmista: tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Y por eso dice en otro texto: no seas como el mulo sin entendimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando una persona rechaza a Dios, se vuelve así como Nabucodonosor, como una bestia, como un animal. Por eso dice el necio en su corazón: no hay Dios. Es una necedad, es una bestialidad, diríamos, negar la existencia de Dios. Cuando usted rechaza a Dios, por eso dice: como no tomaron en cuenta a Dios, dice Romanos, Dios los abandonó.
¿sí?, a la oscuridad de sus corazones. Porque no tomaron en cuenta a Dios. Es decir, no nos interesa a Dios. Dice el Salmo, no había Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando usted saca a Dios de su vida, cuando usted rechaza a Dios, ¿sí?, usted está como Nabucodonosor, que parecía una bestia comiendo hierba. ¿Cuánta gente va al Pampón a comer hierba? ¿Sí? Y pasa, el diablo los tiene así, comiendo basura. Por eso dice en Apocalipsis, tú dices que eres rico y que no te falta nada, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad de una persona sin Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así es como estamos nosotros sin Dios en nuestra vida. Por eso es que usted necesita de Dios y necesita reconocer la autoridad de Dios sobre su vida. Porque si usted aquí no la reconoce, allá sí la va a reconocer, porque allá estará temblando, será el lloro y crujir de dientes, estará de rodillas ante el Dios majestuoso, altísimo. Ahí no hay armas, ahí no hay valentía, ahí no hay nada, estará totalmente desnudo delante de Él. Amén. Amén. En cambio, si usted tiene a Jesucristo, usted no va a estar desnudo, sino que va a estar vestido, ¿sí?, con ropas blancas, resplandecientes, con una corona y Jesús a su lado, diciendo, yo morí por Él. Amén. Pero sin Cristo es terrible encontrarse con Dios sin Jesucristo. Por eso dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Qué importante es entender la autoridad de Dios. Si usted no la entiende, a lo mejor usted está viviendo, pisoteando esa autoridad. Sí, es un buen ciudadano, paga sus impuestos, respeta a las autoridades, no habla mal del presidente, respeta a la policía, sí, muy bien, pero vive pisoteando la autoridad de Dios. No reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Usted cree que puede hacer lo que usted quiere y no es así. Hay una constitución para cada país, pero hay una constitución para todo el universo y es esta, la palabra de Dios. Y usted tiene que respetar estas leyes, como no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no robarás, ¿sí?, no difamarás, no codiciarás, no adorarás ídolos. Amén. No tomes en vano mi nombre. No tengas otros dioses. ¿Qué más? ¿Sí? Ahí están todas esas leyes. Entonces, cuando nosotros ignoramos a Dios, rechazamos a Dios, pisoteamos su autoridad, ¿usted cree que va a escapar? No. ¿Usted cree que muriendo se acaba todo? No. Mucha gente dice, yo me pego un tiro y todo se acaba. No, empiezan sus problemas. Porque usted va a tener que rendir cuentas a Dios. Jesucristo dijo, de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Imagínense, hasta por lo que hablamos, ¿sí?, y también por lo que pensamos. El Señor Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Es un adúltero. ¿Y a dónde van los adúlteros según la Biblia? Al infierno. Entonces, usted puede vivir cumpliendo las leyes terrenales, pero si ignora las celestiales, ¿sí?, tendrá problemas cuando vaya para allá. Por eso es aquí, ahora, que usted necesita reconocer la autoridad de Dios y vivir según sus principios, porque allá ya es demasiado tarde. Allá solo le espera el juicio. ¿Sí? Leía un versículo del hermano Juanito, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestro juicio por nuestros pecados ya se pagó en la cruz del Calvario. Allá no nos espera juicio, nos espera una gran fiesta de bodas a los que tenemos a Jesucristo en el corazón. Amén, aleluya. Pero aquellos que han rechazado a Dios, que han vivido como que Dios no existe, sin Dios en ninguno de sus pensamientos, sin tomar en cuenta a Dios en su vida, ¿sí?, entonces tristemente les espera algo terrible. Por eso es importante entender que Dios es la fuente de toda autoridad y un día le rendiremos cuentas a Él. Me encanta Malaquías capítulo 1, cuando el Señor habla de sí mismo como el Rey. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Versículo 11. Dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Amén.
Es grande mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros los habéis profanado. Malaquías 1:11. Le repito, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él es un rey grande. Versículo 14, la última parte. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios no es cualquier cosa. El flaco de arriba, no. Dios no es cualquier cosa. ¿Sí? Cuando Juan vio al Señor, cayó como muerto. Isaías dijo: ay, voy a morir, he visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y los ángeles clamaban: santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, qué importante es entender que Dios es la fuente de toda autoridad. Que usted necesita reconocer primeramente a Dios como autoridad, y que Él es el que ha puesto todas las demás autoridades a las cuales nosotros tenemos que sujetarnos. Amén. Dios es la fuente de toda autoridad y el que establece toda autoridad. Por eso Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Sí? Si usted anda tranquilo, sin drogas, sin armas por la calle, no pasa nada. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Sí? ¿Ha visto cuando los alcaldes, los prefectos premian a algún ciudadano, verdad? Por ser un buen ciudadano. ¿Sí? Entonces la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Y aquí la palabra servidor es diácono, ¿sí? Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. ¿Sí? Aquí la espada es la palabra majera, que significa puñal o daga, que cargaban aquí los judíos, también los árabes, que cargan un puñal pequeñito, ¿verdad? ¿Sí? No es la espada del sable, ¿no? Es la espada pequeña, un puñal, es una daga. Los celotes cargaban esa majera, ese puñal o esa daga, ¿sí? Y la autoridad carga eso, ¿para qué? Para castigar, para degollar, para quitarle la vida, para juzgar al malo. Mucha gente era decapitada, ¿sí? Entonces, dice, la palabra de Dios nos muestra aquí que Dios justifica que las autoridades usen armas, y también justifica que la usen. ¿Sí? Solo alguien de mente corrupta y que quiera destruir un país es la que hizo lo que alguien hizo en este país, de que a la misma policía no puedan usar sus armas, y miren cómo está ahora la delincuencia. ¿Sí? El mismo policía, si usa su arma, va preso y no salen años. Cogen tipos armados delincuentes y ya los sacaron como a 18 por ahí. No duraron ni un día, creo, en la cárcel. Así está la corrupción. Pero ellos darán cuenta a Dios por su corrupción, porque ellos han sido puestos como magistrados y están vendiendo al mejor postor la libertad. No están ejerciendo justicia. ¿Sí? Pero la ley justifica el uso de armas, ¿sí? Incluso justifica la pena de muerte. En la Biblia se justifica la pena de muerte a los que asesinan, a los que violan, a los que hacen maldad, ¿sí? En Estados Unidos hay estados donde existe la pena de muerte. Muchos dirán: no, pero eso es homicidio. No, Dios justifica la pena de muerte para estas personas. Sí, Dios pone la pena de muerte en su palabra. ¿Sí? Si en el Ecuador nos pusieran una consulta de si aprobaríamos la pena de muerte, yo como cristiano diría sí, porque es bíblica, porque Dios en su autoridad la aprueba. Y por eso no es homicidio si un policía usa el arma y mata en defensa propia a un delincuente. No es homicidio. Para Dios no es homicidio. ¿Sí? Para Dios odiar sí es homicidio. ¿Sí? Dice: el que se resiente contra su hermano es culpable de juicio. Eso es homicidio. Amén. Entonces, por eso dice: lleva la espada.
Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, ¿sí? Por nuestro testimonio como cristianos. Por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sí? Esto le chocaba a los judíos, no querían pagar impuestos al César, por eso consideraban traidores a los cobradores de impuestos, porque decían, nos quitan nuestro dinero para dar al César, y odiaban al César, y odiaban a las autoridades romanas, pero Dios había establecido esa autoridad. Amén. Y ellos se oponían a esa autoridad. ¿Sí? Para terminar este tema, también en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, dice lo mismo desde el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, porque estamos de paso, somos del cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los inconversos, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Está diciendo, cuida tu testimonio por motivos de conciencia. Y el versículo 13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Está diciendo, por su buen testimonio, no sean subversivos, ¿sí? No resistan a la autoridad, sométanse a toda institución humana, ya sea el rey o el superior. Ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué nos manda aquí el Señor a través del apóstol Pedro, el Espíritu Santo? A respetar a las autoridades establecidas. ¿Sí? No solamente para que no me castiguen, no, sino para dar buen testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos luz, de que somos sal, que resplandecemos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Denle un aplauso a Jesucristo. Esa es la razón por la cual usted tiene que respetar las autoridades, ¿sí? Para glorificar a Dios con su testimonio. Y eso empieza en la fuente de toda autoridad, en Dios. ¿Sí? La autoridad sí que tiene su esposo, la autoridad sí tiene sus padres, la autoridad que tiene usted donde vive, ¿sí? Alcaldes, prefectos, policías, militares, ¿sí? Metropolitanos, de tránsito, todos ellos son autoridad y usted debe respetarlos. Amén. Y si hablamos espiritualmente, ¿sí? Si usted tiene un pastor que Dios ha puesto sobre